Capítulo 11. La absenta es deliciosa. Alrededor de cuando se estaba celebrando un gran evento de bienvenida para su excelencia David, el próximo mariscal de campo en la sala VIP del castillo de Belta. Shera, junto con sus soldados de caballería, estaba atendiendo un deber de suma importancia asignado en nombre de los más altos emisarios de Belta. El ruinoso estandarte del tercer cuerpo del ejército que invitaba a la derrota total del reino. Todos ellos serían eliminados y sustituidos por el glorioso estandarte del cuarto cuerpo del ejército. Esa clase de orden suprema. En términos más sencillos, se trataba de un regalo de acoso del cuarto cuerpo del ejército a Shera. Según el estimado oficial, ustedes son aptos para este tipo de trabajos extraños. Este tipo de trato se aplicó no solo a Shera, sino también a todas las demás personas. No había forma de que la mezcla de los soldados forasteros que venían de la zona norte y los soldados que habían defendido Belta y Antigua saliera bien. Se odiaban mutuamente, y las peleas estallaban en muchos lugares por disputas de lo más inútiles. Así, incluso cuando estaban desprendiendo las banderas innecesarias, se oían abucheos e insultos en las cercanías. Al ver las banderas del tercer cuerpo del ejército apiladas como una montaña, Vander se quejó con displicencia. ¿Debería haber sido un artesano, un tejedor de banderas? Definitivamente estoy doblando banderas. Quitó la bandera del asta y la sustituyó por la nueva. Estaba harto de que se derrumbara. Mueve tus manos, no tu boca. Todavía hay algunas cientos más como puedes ver. Sí, alrededor de 1000 supongo. Ah, tengo hambre. ¿Qué tan saludable es estar bajo un sol tan brillante y glorioso? ¿Alguien tiene un buen almuerzo en una caja? No hay ninguno, mayor. Aunque creo que donde está su excelencia el general David hay algunos. Comida lujosa apilada como una montaña, eso es. Seguramente tienen un festín asombroso, ya sabes. Subteniente Vander, ¿le importaría ir allí y traerme algo? Por favor, discúlpeme, pero no puedo seguir esa orden. Yo personalmente no quiero ir a la cárcel, y no puedo escapar como usted puede, mayor. Cuando Vander bromeó, Katarina le lanzó la bandera de batalla que llevaba en la mano. Oye, ¿no te dije que movieras esas manos? A este paso no terminaremos hoy. Sí, sí. Entiendo, oh magnífica subteniente Katarina, mayor, nosotros haremos el resto. Un oficial al mando haciendo tareas tan insignificantes concierne a nuestra dignidad. Como dice, mayor Shera. No hay necesidad de que la mayor haga este tipo de cosas. Katarina levantó la voz. Esto no era trabajo para una heroína. Sin embargo, Shera siguió trabajando con indiferencia. No sé a qué dignidad te refieres, pero vete a darles de comer a los perros. Tengo tiempo libre así que no me importa. Además, mira. Esos chicos de mi unidad están haciendo algo interesante. Donde Shera señalaba, una multitud de soldados con pintura especial estaban armando un revuelo por alguna razón. Parecía que estaban repintando la bandera del tercer cuerpo del ejército. Un soldado que parecía tener cierta habilidad artística sostenía un pincel y movía cuidadosamente su mano. ¿Qué diablos están haciendo esos tipos allí? Parece que están escribiendo algo, pero... Cuando Vander concentró sus ojos, habían terminado de pintarla de color negro intenso, al parecer. Lo habían convertido en una bandera adecuada para Shera. Dijeron que estaban dando un uso efectivo a los materiales desechados. Pensando que, de todas formas, es basura, así que a nadie le importará, les di permiso. Todavía se pueden utilizar, y sería un desperdicio. Si se comportan voluntariamente así, van a ser regañados de nuevo. Parece que ya los están regañando. Advirtió Katarina, pero Shera no tenía oídos para ello. Realmente no me importa. Si solo se trata de ser mirado, no pasará nada en realidad. Murmurando que no le importaba, Shera continuó su trabajo. Los numerosos miembros del grupo de caballería, al considerar que era perfecto, vitorearon con alegría. Lo sujetaron a un poste y lo agitaron triunfalmente. Un emblema de un pájaro blanco se dibujó volando sobre un fondo negro. ¿Qué crees que es eso? ¿Un pájaro, no? Un cuervo blanco, me dijeron. Dijo que en su lugar de nacimiento es un pájaro sagrado que gobierna la vida y la muerte, y pensó que era apropiado para mí y tenía muchas ganas de hacerlo. Parece que ha salido sorprendentemente bien. ¿Existe realmente ese cuervo? Si lo hay, quiero probar a comer uno. Me pregunto qué tipo de sabor tendrá. El cuervo blanco también era conocido como un presagio de suerte para la gente. Naturalmente, no existe en realidad 8. Los soldados, asociando la persona de Shera con la muerte, pensaron que era un escudo. Técnicamente sí existe.
El cuervo pío, Corvus albus, es una especie de ave paseriforme de la familia Corvidae ampliamente distribuida por el África subsahariana. Posee un tamaño similar, o ligeramente mayor, al de los cuervos europeos. Adecuado. A medida que el nombre de Shera se extendiera, esta bandera adquiriría un significado especial. Solo con verla, la persona que se enfrentara a ella temblaría de miedo. Con solo sostenerla, la sangre herviría y ya no se temería a la muerte. Y todo porque estos hombres, llenos de expectación, trabajan por su cuenta en beneficio de su superior jerárquico. Aún así, ¿no es desagradable una bandera negra? Y no solo eso, hacer arbitrariamente una bandera con un escudo es algo por lo que hay que hacer un consejo de guerra. Eso no sucederá ya que me he convertido en una noble. Estará bien si digo que es la nueva insignia de la familia Zade. Bueno, si aún así se vuelve problemático, digamos que no sabemos nada al respecto, más importante, ¿no hay nada para comer? Ah, tengo caramelos duros. ¿Quiere un poco? Katarina sacó una pequeña botella del interior de su bolsillo. Parecía que lo llevaba por el bien de su oficial superior. Pensó que un caramelo de mano sería algo más agradable que comer pan en medio de una conversación importante. Según lo que había oído Katarina, corría el rumor de que Shera había estado comiendo frijoles en el consejo de guerra anterior. Katarina, que había adivinado que no se trataba de un rumor, sino más bien de la verdad, había renunciado a validarlo. Por supuesto, no quiso preguntar algo como, ¿comió frijoles durante el consejo de guerra? Muchas gracias. Tomaré un poco. Por favor. Sin dejar de preocuparse por los soldados que se abalanzaron sobre ella, comenzó a probar el caramelo duro que Katarina le entregó. Era simplemente dulce y no tenía ningún sabor particular. Resistiendo las ganas de morderlo, disfrutó de su dulzura con la lengua. Lo hemos conseguido, Mayor Shera. ¿Qué le parece este escudo? Ah, sí. Bastante bueno, en verdad. Muy fantástico. Muchas gracias. Haremos de esta la bandera de nuestra unidad, la caballería de Shera. Claro que sí. Bastante bien, quizá. Gran pensamiento. Al soldado que le preguntó emocionado si la bandera de la unidad de Shera era buena o no, Shera asintió convenientemente y consintió. A ella no le importaba la bandera. No había ningún problema, ya que distinguía entre amigos y enemigos. Pero que ella pensara eso era algo desconocido para el hombre. Su rostro se sonrojó de placer al ser alabado por su intrépida, atrevida y gallarda comandante. Enarboló la bandera en lo alto, casi haciendo alarde de ella. El cuervo blanco ondeaba mientras era iluminado por la luz del sol. Satisfecho, no tardó en girar 180 grados y enfrentarse a sus camaradas. Y luego, pintaremos todas las banderas por aquí. Con esa espantosa declaración, volvió a ponerse a trabajar. Probablemente se había dejado pintar poco a poco por la personalidad de su comandante. Su moral es bastante alta. Hay una diferencia notable en comparación con los soldados de otras unidades. Creo que su confianza en ti es prueba más que suficiente, dijo Katarina, y se subió las puntas de las gafas. No se trataba de un halago ni de una adulación. En realidad, solo hay que intentar escuchar su conversación. Shera me felicitó. Quizá pienses que exagero, pero lo he visto con mis propios ojos. Dijo en voz alta. Llevamos mucho tiempo juntos, ¿no? Desde que cayó Antigua, creo. Su comandante también perdió y murió en un combate individual. Toda la gente que ha estado por encima de ella ha muerto en su mayoría o se ha encontrado con la desgracia, pensó Shera casualmente. Quizá eso significara que Yalder, que no había muerto, sería razonablemente feliz. Por un momento, Shera pensó que tal vez era un presagio de tristeza, pero a la inversa, también había gente que había salvado, así que ajustó su pensamiento. Con el presagio que rige la vida y la muerte, Shera contempló el pájaro blanco tallado en la armadura negra que llevaba. No pensaba especialmente en nada. Ah, sí, hacía tiempo que no comía carne de ave. He oído que la comandante Shera había tomado el mando temporal después de eso. Derribó al comandante enemigo y completó su misión. Los soldados de caballería lo comentaron con orgullo. Dicen que mandaste como un veterano oficial comisionado. Incluso yo creo que fue extraño. Más rápido de lo que podía pensar, mi boca y mi cuerpo se movían solos. Bueno, sobrevivimos y pudimos volver a comer. Eso es definitivamente algo para estar extasiados. La mayoría también pudo volver. Shera mordió el caramelo duro. Sí, no pudo resistirse. No pudo soportarlo y lo pulverizó completamente con sus muelas. Pensó en tomar una más, pero parecía que el flujo de la conversación no era el adecuado. Shera se resistió y continuó escuchando su conversación.
Perseveró, pero la figura de un alimento blanco y redondo flotó en su mente. Seguramente lo había asociado antes con la carne de ave. Probablemente no sea necesaria nuestra ayuda. La experiencia de combate real es 100 veces más útil que la teoría vacía después de todo. Ciertamente. Se dice que una experiencia vale sobre 100 conocimientos. Asintió Katarina ante el comentario de Vander. Tenían experiencia en el sometimiento de bandidos, pero no tenían la experiencia de participar en un combate real. Ciertamente, habían llegado a tener conocimientos, pero que pudieran aprovecharlos dependería de sus decisiones en el campo de batalla. Eso significaría que Shera tenía suficiente actitud como comandante, pensaron. Un simple tonto no debería haber sido capaz de sobrevivir. Pero, pensó Katarina, ¿y si ese tonto poseyera la suficiente destreza como para hacer saltar por los aires esas nimiedades? Posiblemente. Tengo muchas ganas de ver cómo lucha Shera en la próxima batalla, pronto, con mis propios ojos, pensó Katarina. La temeridad suficiente para llamarse muerte. ¿Qué espectáculo sería? Se volvió para mirar a Shera, pero sus manos se habían detenido, y miraba al espacio con desgana. Aparte de eso. Quiero comer un nuevo. Uno hervido. Dijo Shera al azar de la nada. ¿Qué? Mayor, Shera. Ya sabes, un nuevo. La comida inmediata es mucho más importante que la teoría del escritorio. Todo lo que aprendí en la lucha real es que se necesita mucha comida para la batalla. Y, por lo tanto, les dejo el resto a ustedes dos. Tengo que volver a mi propio trabajo ahora. Bien, dijo Shera mientras se levantaba y se dirigía apresuradamente a los barracones. Los dos desconcertados la siguieron, donde descubrieron a Shera pelando alegremente un huevo. El ejército del reino y el ejército de liberación de la capital real se disputaban el dominio de la zona fronteriza central. La razón por la que este lugar era tan valorado era evidente si uno podía ver el mapa del continente. El territorio controlado por el reino Yuce dividía el continente desde el noroeste hasta el sureste. Al oeste estaba el imperio de Keiland, y al este la unión de Dolevax. La zona fronteriza central era la única zona del territorio del reino que limitaba con los otros dos países. Por supuesto, mucha gente pasaba por aquí, y naturalmente, era próspera. El comercio florecía. En ese momento estaba bajo embargo, pero eso no impedía el flujo de personas. Si la gente entraba y salía, era obvio que las mercancías también fluirían, lo que ahora se llamaría contrabando. Además, poseía amplias llanuras y el río lucía como fuente de agua, y la tierra era fértil. Se podía esperar una cosecha de cultivos gracias al clima cálido, e incluso era posible transportar mercancías por el agua utilizando el río. Como es lógico, las ciudades de esta región prosperaban y estaban muy pobladas. Las regiones que el Imperio y la Unión controlaban también. En esta zona, donde las fronteras de los tres países prácticamente se tocaban, existía una metrópolis que era el corazón mismo del continente Mundo Novo. Tenía la Tierra Santa de la Orden de las Tres Estrellas, la principal fe del continente, y actualmente dividida debido a una lucha de facciones, y la ciudad académica Arte, que albergaba el laberinto conocido como el lugar de anidación de los demonios. Antes se llamaba Ciudad Arte del Laberinto. Era una metrópoli neutral que no pertenecía a ningún país, pero estaba defendida interna y externamente por fuerzas armadas para protegerse de las invasiones de la Orden. Si la Orden llamaba a las armas, se aseguraba que los adeptos de todos los países tomarían las armas. En esta época, eso era lo único que protegía su neutralidad, su paz temporal. En la región norte de la zona fronteriza central, que podía esperar muchos beneficios, el ejército rebelde se había levantado para hacerse con esos intereses creados. El reino no iba a pasar por alto esto de ninguna manera. El imperio se estaba entrometiendo claramente y, en consecuencia, el reino trató de aplastar a los rebeldes en sus inicios. El resultado fue que sufrieron una pérdida devastadora con la caída de Antigua, piedra angular de la zona fronteriza del sur. Actualmente, la situación era de Salvador y Antigua en el oeste enfrentándose a Belta en el este con el río Alucía entre ellos. Perder Belta aquí significaría perder su esfera de control en la zona fronteriza central, y en orden, el camino hacia la zona de la capital real quedaría abierto de par en par. Esto había que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, Sharov, el mariscal de campo del ejército del reino, había ordenado estrictamente no dejar que los rebeldes cruzaran el río Alucía. Aunque las fuerzas del ejército de liberación pudieran estar creciendo, había un límite para lo que podían soportar. Si se dedicaban a la protección del río Alucía, sería suficiente para preservar el frente, había juzgado Sharov.
Y entonces, suponiendo que buscaran exterminar al ejército rebelde, Sharoth pensó en reunir al primer cuerpo del ejército, y pinzar al ejército rebelde desde el norte y el este con una fuerza gigantesca. Aunque, por desgracia, ese plan fue rechazado. Si se hubiera adoptado este plan, el ejército de liberación se habría visto ciertamente en una crisis. A pesar de ser el ejército de liberación, también tuvieron en cuenta que no querían tener más deudas con el ejército del imperio, del que recibían ayuda. El ejército de liberación no se había levantado para expandir el dominio del imperio. Se había levantado para derrocar a la monarquía actual. Por cierto, era sencillo porque la Unión en el sur no se había movido. Se limitaban a observar la situación, transportar mercancías y ganar dinero. No había necesidad de intervenir y perder expresamente el poder militar. Además, esta nación estaba formada por una miscelánea de pequeños grupos de ciudades, por lo que se tardaba un tiempo anormal en tomar cualquier decisión. Se elegía a un jefe por medio de elecciones, pero cada vez que había que tomar una decisión, lo hacía por mayoría tras muchísimas reuniones civiles que se eternizaban. En este statu quo en el que se habían independizado completamente del reino, todos los jefes de ciudad estaban de acuerdo, reconociendo que una política de expansión más allá de este punto era inútil. Todos comprendieron que, en una situación en la que adquirieran nuevas tierras, se produciría un caos masivo sobre quién las gobernaría. La lucha sería más violenta que en los otros dos países, y la cantidad de sangre derramada no sería nada despreciable. Por lo tanto, no harían la guerra. Costaría dinero, moriría gente, y cuando las ciudades cayeran en la ruina, no sería nada rentable. El grado de lucha de otros países no les preocupaba en absoluto. Lo celebrarían, vendiendo armas y propiedades. El comercio por encima de la guerra. Sus socios comerciales eran el imperio, y luego el ejército de liberación de la capital real. Para su acérrimo enemigo, el reino, un embargo comercial para llevarlo a la ruina. Entonces, para el contrabando, bajaban los precios y compraban barato, y forzaban la venta y vendían caro. La abundancia de oro y bienes era el arma más fuerte. Ese era el curso de acción actual de la Unión. Informe del espía armado. Respecto a los movimientos de cada país. Reino de Iuce. Refuerzos desde el noroeste a la zona fronteriza central. El general Yalder es depuesto. Se inaugura el general David. Unión de Dolevax. Manteniendo la observación. No hay señales de movilización militar. Imperio de Keiland. En proceso de concentración de fuerzas en el noroeste. Materias de especial mención. Respecto al general David. Con respecto al ejército reforzado. Con respecto al dios de la muerte, se rumorea en las fuerzas del ejército de liberación. Informe de los coludidos. Dividir al enemigo en curso. En relación con los bienes adquiridos. Sin embargo, un informe detallado con información confidencial. Tras una rápida ojeada, agradeció al espía su trabajo. Bien hecho. Por favor, continúe con su trabajo. Señor. Asegúrate de no ser notado por los espías del imperio. Sería desastroso que el imperio se enterara. Como me han informado. Por favor, déjemelo a mí. El táctico del ejército de liberación, Diener, reflexionaba mientras miraba el informe. El espía ya había salido de la sala. Diener había invertido su propia propiedad privada y había entrenado a gente competente y hábil. También había exploradores hábiles sacados de la ciudad del laberinto. Su unidad de inteligencia armada, organizada de forma independiente, era secreta incluso para Alturia, por no hablar de los compañeros del ejército de liberación. Se comportaban como soldados normales, pero eran como actores que no mostraban su verdadera cara. Llevar el trabajo sucio en solitario era el trabajo del táctico. Con el fin de mantener a su princesa pura, alguien tenía que hacerlo. Los materiales necesarios para la sublevación. ¿Quién los recogería? ¿De dónde se recogerían? ¿De dónde procedían todos los recursos para el creciente ejército de liberación? ¿Acaso el imperio apoyaba tan fácilmente sus bienes cada vez? No. Los efectos de la mala cosecha también habían afectado al imperio, y no se les suministraban suficientes bienes necesarios. En primer lugar, no habría apoyo de la Unión. Las finanzas del ejército de liberación eran originalmente nefastas. Entonces, ¿de dónde se abastecían? ¿Por qué no habían quebrado? La respuesta era sencilla. Se limitaban a recolectar en ciertos lugares. En el territorio enemigo al alcance de la mano, había muchos almacenes esperando a ser recogidos, sin vigilancia y completamente abandonados. Toda la infamia la cargaría el ejército del reino. En realidad, el reino también había hecho esto, así que nadie se enteró. La realización de un sueño requiere una compensación necesaria. Alturia no necesitaba saberlo.
Si ella no se mantenía pura, el pueblo no la seguiría. Era esta figura virgen y heroica la que el pueblo, todos los hombres que se habían rendido, verían como el blanco más brillante. Alturia había dicho que era decidida. En ese caso, la haría servir como símbolo del ejército de liberación de la capital real hasta el final. Diener había decidido. Por sus ideales, realizaría todas las obras y tomaría toda la impureza para sí mismo. Pero, todavía no es suficiente. Hay muy poca gente decidida. Es necesario otro empujón. Cerró los ojos y empezó a pulir su plan para el futuro. Sus compañeros del Ejército de Liberación tenían que hacerlo por su cuenta, de lo contrario no serviría de nada. Ganarían su derecho a vivir con sus propias manos. Todavía les faltaba el espíritu. Tenían la capacidad, y él había preparado los medios para ello. Lo único que les faltaba era el combustible para aguantar hasta el final. Para que este reino infernal cambiara su condición actual, tenía que ser quemado una vez hasta los cimientos. Un rey incompetente. Soldados solo para la autoprotección. Funcionarios del gobierno llenando sus propios bolsillos. La nobleza viviendo en un lujo sin fin a través del dinero de los ciudadanos. Impuestos cada vez más severos. El aumento de los gastos de guerra. La población marchita. Los débiles hambrientos y moribundos. El petróleo era necesario para hacer arder violentamente la capital real. Un líquido maligno, viscoso como era el barro oscuro. Eso era lo que debería llamarse diablo en una botella, y seguramente encendería las almas del pueblo en una llama intensa. Sacrificar a uno para salvar a 100. Si esto era correcto o incorrecto, el futuro probablemente lo sabría. Si ganaban, decenas de miles de vidas se salvarían bajo Alturia. Un Mesías que libera de la opresión severa, o un ejército rebelde diabólico. ¿En cuál nos convertiremos? No preguntó a nadie en particular. Si ejecutaba este plan, sería una marca que no se podría borrar. ¿Tenía la disposición para ello? ¿Tenía el corazón para llevarlo a cabo? Diener abrió lentamente los ojos, y quemó el informe que no podía existir en la flama de la vela. No había vuelta atrás. En ese caso, solo marcharía decididamente hacia adelante. Incluso si tuviera que arrastrar su cuerpo en el suelo. Capítulo 12. La tripa de cordero rellena es, por alguna razón, deliciosa. El general David, al terminar el trabajo de incorporación del tercer cuerpo del ejército al cuarto cuerpo del ejército, comenzó inmediatamente a formular un plan para recapturar Antigua. Reprimir al ejército rebelde era un asunto de suma importancia para David. Sus fuerzas eran suficientes. Había bienes en abundancia, ya que se había completado el transporte. Si debían atacar, no había otro momento que este. Además, la temporada de cosecha se acercaba. Antes de que las cosechas pasaran sin sentido al ejército rebelde, quería darse prisa en recuperarlas. Recuperar las llanuras de Alucía era más urgente que su ajustada situación financiera. En la sala de conferencias que ardía bajo el calor de principios de verano, los oficiales del Estado Mayor del cuarto cuerpo del ejército discutían clamorosa y ruidosamente. Con el fin de que sus propias opiniones fueran aprobadas, con el fin de llamar la atención del comandante, se mostraban frenéticos. Cuando las fuerzas de uno son mayores, un ataque frontal es el camino de los ladrillos amarillos 9. Una batalla cobarde es impropia de su excelencia. Eso es lo que dijo Yalder, y fue derrotado. Deberíamos elaborar claramente un plan aquí. Lo que es vital es de qué manera cruzamos el río Alucía. Hay peligro asociado con un gran ejército que cruza una extensión tan amplia. Seremos atacados por el enemigo, es lo que estoy diciendo. Por otra parte, Belta y Antigua están unidos por este puente. Pero cruzar el gran puente de Sulawesi también tiene sus peligros. Señaló un lugar en el mapa. Se trataba de un punto importante de tráfico, en el que se podía ver el ajetreo, y por el que transitaban los vendedores ambulantes todos los días. En la actualidad, mientras el reino y el ejército de liberación se enfrentaban, casi no había comerciantes que lo utilizaran. Costaría dinero, pero su seguridad estaba garantizada. Utilizaban los transbordadores. El camino hacia el éxito o la felicidad. No es razonable hacer uso de ese puente. En el mejor de los casos, solo podría cruzar una compañía a la vez. Serán acosados por el enemigo que los espera y derrotados en el instante en que hayan cruzado. Entonces, ¿qué tal si cruzamos el río por la fuerza? Lo atravesaremos de un solo golpe. Algunos sacrificios son inevitables, cierto. No se puede librar una batalla temiendo a la muerte. Reuniremos a todo el cuarto cuerpo del ejército y cruzaremos en un momento. Hemos estado entrenando repetidamente para esto. Con valentía, extendió las piezas de caballería en el mapa hacia las llanuras de Alucía.
La fuerza del número, ese era su dogma central. Con un HMPH, otro oficial del Estado Mayor tomó una pieza que simbolizaba el Ejército de Liberación y la golpeó hacia allí. La pieza del Ejército del Reino salió disparada desde lo alto del mapa. Como si nuestro oponente fuera a mirar mientras cruzamos el río. ¿Qué tal si vuelves a la academia militar y vas a estudiar de nuevo? ¿En qué diablos estás pensando? Realmente quiero echar un vistazo a lo que hay dentro de esa cabeza optimista tuya. Esto no es diferente de lo que hizo Yalder. Vilipendió, y fue casi como si no pudiera soportarlo. La fuerza de los números. Después de eso es solo la guía de Dios y la suerte más o menos. Lo que consideramos es de qué manera antes de que comience la batalla podemos preparar una fuerza que supere al enemigo. Y, hemos estado aumentando el número de soldados. Si ese es el caso, debemos hacer un ataque confiado. No veo la necesidad de pensar en alguna artimaña inteligente. No tiene sentido. Este hombre fue nombrado recientemente oficial del Estado Mayor. Originalmente era un exmilitar, y el destino quiso que estuviera en este lugar. Claramente poseía un pensamiento y un carácter no adecuados para un oficial del Estado Mayor. Es necesario escuchar otras opiniones. Con esta frase del comandante del cuerpo, todo estaba resuelto. Era un oficial del Estado Mayor solo de nombre y era básicamente un guardaespaldas personal. Era obstinado, pero tenía un mal brazo de espada. El oficial jefe del Estado Mayor del cuarto cuerpo del ejército tuvo que consentir, pensando que esa era la intención de David. Ahórrate la charla tediosa. Lo que un oficial del Estado Mayor debe considerar es cómo minimizar los daños, o cómo guiar a la unidad hacia la victoria. Eso es todo lo que hay. En ese aspecto, cruzamos el ingenio en lugar de las espadas. Tu forma de pensar es la de un militar y es inapropiada para un oficial del Estado Mayor. No vuelvas a cometer ese error. De todos modos, un cruce forzado del río no es posible, Su Excelencia. Si nos apuntan cuando nuestra formación está perturbada y nuestra velocidad de marcha ha disminuido, seremos presa fácil. Tras clavar el clavo que era el exmilitar oficial del Estado Mayor, informó a David de que el artificioso cruce del río era desaconsejable. David estaba clasificando documentos mientras estaba sentado en su asiento y bebiendo agua al mismo tiempo. El respetable guardaespaldas, oficial del Estado Mayor, no estaba de acuerdo con esa manera. Ya veo. Qué interesante intercambio de opiniones. Fue gratificante poder ver la diferencia de pensamiento entre un oficial militar y un oficial civil. Realmente una vista, entonces, ¿qué tal si combinamos las dos opiniones? David sonrió con euforía y los funcionarios intercambiaron miradas. Entonces, lo que el señor está diciendo es: utilizaremos la estrategia que usaron aquellos. Cuando fingimos un ataque, defendemos. Si les hacemos creer que no lo haremos, lo haremos. Fingimos números, pero será lo contrario. ¿No era esta la táctica fundamental aprendida en la academia militar? Están tan ocupados que lo han olvidado. David colocó una pieza en el gran puente de Sulawesi en el mapa, y luego otra pieza se trasladó a un lugar donde la anchura del río Alucía era relativamente estrecha. Luego, las llevó hasta el castillo de la rama de Antigua. Ya veo. Así que la unidad en el puente es un señuelo. No hay problema en ese caso. Como se esperaba de usted, Su Excelencia David. Estoy asombrado de su sabiduría. Creo que es un plan muy eficaz. Esos chicos reforzarán su formación en la orilla del río. Y entonces, a la larga, Antigua será completamente vulnerable. Si refuerzan sus defensas de Antigua, por otro lado, podemos cruzar el río tranquilamente. Halagó al oficial del Estado Mayor, y los demás también asintieron exageradamente. Aún así, ¿cómo cruzaríamos? Se necesitan armas de asedio para hacer caer a Antigua, ¿verdad? Además, se necesita una línea de suministros para mantener un gran ejército. No hay manera de que podamos cruzar, así como así. El guardaespaldas, oficial del Estado Mayor, jugaba ociosamente con una pieza en forma de carro. En estos momentos se estaban preparando las armas de asedio, los arietes, las escaleras de asedio y las catapultas. Les faltaban aquellas para capturar Antigua. Tal como estaba, sería difícil transportarlas por el río. En cuanto a las armas de asedio, actualmente se están montando en ese mismo lugar. Por supuesto, los soldados de construcción han sido movilizados. En cuanto al método para cruzar el río, podemos utilizar puentes de pontones. Los hemos traído hasta aquí solo para ese propósito. El oficial jefe del Estado Mayor colocó pequeños bloques de madera en el lugar indicado para cruzar el río. Se alinearían pequeños botes y se atarían entre sí, haciendo un puente instantáneo en la parte superior.
La durabilidad era un problema, pero estaría bien que duraran hasta que se hiciera el cruce. Ya veo. En ese caso, parece que este plan irá bien. El guardaespaldas finalmente asintió con la cabeza. Cuando el oficial jefe del Estado Mayor pensó en cómo tendría que dar la misma explicación a los oficiales comisionados, casi le entraron náuseas. Pero, esta cantidad de dificultades no era gran cosa por el bien de su propia fama. Si se relajaba mucho, lo trasladarían a un trabajo inútil como el de los oficiales del Estado Mayor del Tercer Cuerpo del Ejército. Puso en orden sus sentimientos, se levantó y dijo resumiendo el contenido de la conferencia. Primero, enviaremos tropas al gran puente de Sulawesi, sacaremos a la fuerza principal enemiga y la clavaremos. A última hora de la noche y al mismo tiempo, enviaremos a la unidad de construcción, construiremos un puente de pontones en el lugar de cruce del río. Al amanecer, iniciaremos la marcha. La unidad de caballería como primera división cruzará el río, pisoteará y pulverizará a los guardias enemigos. La segunda división de infantería construirá una cabeza de lanza y marchará hacia Antigua. La tercera división será el eje principal de los trenes de suministros, las armas de asedio y los soldados obreros. ¿Esto es todo, señor? David asintió, y los demás oficiales del Estado Mayor se mostraron de acuerdo sucesivamente. La unidad de desvío del gran puente de Sulawesi cubrirá la orilla del río con banderas de batalla como un sudario. Entonces, mostrarán al enemigo a menudo que tienen la intención de avanzar. No, tal vez solo eso no será suficiente. También tomaré la formación de batalla cerca del gran puente. Si se iza la bandera del comandante del cuerpo de ejército, eso añadirá una capa adicional de credibilidad. Informó David, y los oficiales del Estado Mayor intercambiaron miradas. Aunque era una distracción, eso no cambiaba el hecho de que era un lugar peligroso. Su excelencia, partirá también hacia el frente. Aunque sea una unidad de distracción, va acompañada de peligro. Por supuesto. Los hombres dignos de la nobleza deben mostrar su autoridad y ponerse a la vanguardia de las masas. Si el comandante teme, los soldados no le siguen. Eso es la guerra. Tal como dijo antes, no podemos comportarnos cobardemente, afirmó David. Era difícil conciliar el orgullo como noble con la vida. Como militar, se dedicaría al reino y además alcanzaría la más alta distinción. Esa era la aspiración de David. La honesta resolución de su excelencia es espléndida. Todos los presentes juramos más lealtad. Espero un gran trabajo de todos ustedes también. Señor, por favor, déjenoslo a nosotros. Le daremos absolutamente la victoria a su excelencia. Para garantizar la seguridad de David, el jefe del Estado Mayor comenzó a complementar el plan. La muerte del comandante era el peor escenario posible. A juzgar por la fuerza principal del enemigo, para empezar, es difícil pensar que vayan a tirar la cautela al viento y cruzar el río. Sin embargo, en el caso de que lleguen a cruzar el puente, creo que deberíamos rodearlos a todos y exterminarlos. Si intentan cruzar el río por la fuerza, nos encontraremos con ellos en la orilla. También pediremos refuerzos a Belta en ese momento. Estas son otras consideraciones, por lo que es necesario desplegar más de 10.000 en el gran puente de Sulawesi. La élite del cuerpo de ejército tendría que ser desplegada junto con los guardias de élite de su excelencia. Tenemos que asegurar la perfección. Si siguen bajo la dirección de su excelencia David, no habrá problemas. El despliegue de la infantería de élite del cuerpo de ejército, que fingía ser de 30.000 hombres, mediante soldados ficticios fabricados a mano, que eran efigies de paja hechas para llevar armadura y sostener banderas de combate. Eran soldados suplentes para hacer creer al enemigo que eran refuerzos. Atarían a la fuerza principal enemiga, y desempeñaron el papel más importante en esta batalla. Se pondría a prueba el liderazgo del comandante. Por ejemplo, si la fuerza principal enemiga cambiara de rumbo, cruzaríamos el puente y atacaríamos sus espaldas según mi decisión. Los soldados enemigos serán probablemente aniquilados, pinzados por nosotros y por la unidad que cruza el río. No hay duda de nuestra victoria, ¿no crees? David asintió tranquilizadoramente. La operación se había decidido. Operación Cruce de Alucía. Esto sin duda quedaría en los anales del reino. Probablemente sería un brillante registro militar sobre David. El camino para ascender a mariscal de campo estaba ciertamente abierto. A David se le escapó involuntariamente una sonrisa por su propio futuro glorioso. Primera división. Unidad de caballería de avanzada. 10,000. Segunda división. División de infantería mixta del cuarto cuerpo del ejército. 50,000. Tercera división.
Tren de suministros y soldados de construcción. 3,000. Cuartel general de la tropa del Gran Puente de Sulawesi. 15.000 de la más alta élite. Quedan para la defensa de Beita. 50.000 del antiguo tercer cuerpo del ejército, en espera y preparados para la batalla. Con alrededor de 80.000 soldados, la operación de cruce de David estaba a punto de desarrollarse. Sala de conferencias. Se reunieron los oficiales comisionados que dirigirían las tropas. Se asignaron las tareas para la operación en un futuro próximo y se instruyeron las estaciones. Mayor Shera. Su unidad tendrá 1.000 hombres. La retaguardia de la primera división es su deber. Su misión es no interponerse en nuestro camino. Dedíquese seriamente a la vigilancia. Ni siquiera piense en cosas excesivas. Si trata de robarnos una marcha, la castigaré absolutamente. Clave esto en su cráneo. De la caballería a la que se le asignaron 3.000, 2.000 fueron reorganizados en otra unidad. Aún así, poder dirigir una unidad podría decirse que fue una suerte. Si hubiera habido otro oficial de campo que pudiera dirigir la caballería, Shera habría sido descartada desde el principio. Olvídate de David, no sería exagerado decir que todos los líderes del cuarto cuerpo de ejército la detestaban. La noticia de que iba a ser degradada a soldado raso había circulado de forma impresionante, y no faltaron las burlas pasajeras. Señor, dedicaré todo lo que tengo. HMPH, probablemente serás solo una soldado común la próxima vez que nos encontremos. ¡Qué molesta eres! El general de división Alexei, que dirigiría la primera división, vomitó despectivamente y los hombres de alrededor se rieron. Sin embargo, los que antes eran del tercer cuerpo del ejército guardaron silencio, sabiendo la validez de las proezas de Shera. Sería insoportable decir algo excesivo y ser degradado. Por lo tanto, no hablaron. Después de todo, la boca es la causa de todas las calamidades. ¿Entiendes? El entrenamiento de la caballería requiere una cantidad extraordinaria de tiempo y dinero. Con todo derecho, a una joven como tú nunca se le habría confiado ni siquiera un solo jinete. Toma ese hecho, métetelo a fondo en tu incompetente cabeza, y entiéndelo de verdad, no desperdicies tropas en absoluto. Cumple con mis instrucciones. No te metas en el camino de otras unidades. Si juzgo que no puedes hacer ni siquiera eso, te ejecutaré inmediatamente. ¿Entendido? Pronunció el comandante de división Alexei. Esto no era una amenaza. Cuando se enteró al principio de que esta niña era una oficial de campo y que además dirigía 3.000 soldados de caballería, se olvidó de enfadarse y se quedó boquiabierto. Es por cosas como esta que el tercer cuerpo del ejército fue derrotado. Ni siquiera quería darle 1.000, pero no podía hacer otra cosa. Incluso el mero hecho de asignar a la fuerza 2.000 a otras unidades de caballería había afectado al mando lo suficiente como para que quisiera evitar más confusiones antes del inicio de la operación. Por lo tanto, se le asignó un deber, la retaguardia de la primera división, que cualquiera podría hacer. Tan pronto como la operación terminara, planeaba solicitar su degradación. No quería ver su cara. Que alguien haya preparado incluso un apodo grandioso, Dios de la Muerte, Alexei pensó que era ridículo. Yo, la mayor Shera, lo entiendo completamente. Entonces retírese. La charla después de esto no es para ti. Ve a dar de comer a los caballos. Acostúmbrate, porque después de la operación, lo harás todos los días. Señor. Las risitas envolvieron la sala de conferencias. Solo Shera abandonó la sala con miradas de desdén. Después de escuchar una charla tan trivial, tenía mucha hambre. Hay que darse prisa en llenar el estómago mientras se da de comer a los caballos, pensó Shera mientras silbaba. En la cafetería del cuartel, se aprovisionó casualmente de algunas verduras y se dirigió rápidamente a los establos. Echó forraje en las bandejas de los caballos y le dio zanahorias a su propio caballo. Voy a ir con esto, ¿qué crees que es esto? Le preguntó a su caballo marrón, pero, este masticaba atentamente las zanahorias sin siquiera una mirada hacia ella. No había esperado una respuesta, así que Shera hablaba consigo misma mientras se atiborraba las mejillas. Tripa de cordero rellena. Salchicha. Me pregunto cómo algo así se convirtió en algo tan bueno. La comida es realmente misteriosa, ¿no crees? Mientras se atiborraba de los desbordantes jugos de la carne, Shera disfrutaba de la modesta comida con su amado caballo. Los caballos lo tienen fácil. Pueden sobrevivir con hierba y agua. Me dan mucha envidia. Solo una vez, el caballo miró en su dirección. Con un pequeño relincho, comenzó a llevarse zanahorias a la boca de nuevo. Shera se sentó en el suelo del establo y suspiró ligeramente. Una vez más, comenzaría una pelea.
Probablemente debería llenar su estómago mientras pudiera en este interludio, ya que después de que se clasificaran, posiblemente habría más comida seca. No estaba particularmente insatisfecha, pero estaba más o menos cansada de ello. Bueno, la comida seca no era mala en sí misma, probablemente. Estaba bien mientras pudiera comer. Eso era más importante que nada. Cuando regresó a su despacho, dos ayudantes la esperaban con caras agrias. Seguramente se habían enterado de que les habían quitado 2000 personas. Fruncieron el ceño. Un saludo vino de Shera. ¿Qué pasa? Parece que te has comido un bicho. ¿Tan mal sabe? No comas bichos. Pueden contener toxinas. Comer uno arruinaría el estómago. Shera no estaba dotada de la perspicacia necesaria para distinguir entre lo comestible y lo no comestible. Lo mismo ocurría con las setas. Todas y cada una parecían sospechosas, y Shera no tenía criterio. Lo mejor sería que alguien probara a comerlas. No es eso. Las tropas finalmente han tenido la moral alta. Ellos simplemente no entienden. Con la comandante Shera dirigiendo debería resultar en mayores ganancias de guerra. Katarina se enfureció lo suficiente como para que pareciera que el vapor saliera de su cabeza. Había llegado a ser ayudante a través de grandes problemas, y, sin embargo, de repente, se produjo la crisis de que su oficial superior cayera a un soldado común. Además, que sus propias fuerzas se hubieran reducido a 1000 no era cosa de risa. Deberían haber visto los logros militares de la mayor. Parece que no se lo creen. Dijeron que Yalder lo había fabricado. Ridículo. No había necesidad de hacer tal cosa. Haría cualquier cosa para levantar la moral, es lo que concluyó que piensan nuestros superiores. Si caigo a ser una soldado común, hagámoslo mejor juntos. Ah, invítame a comer por favor. Después de todo, se me descontará el sueldo. Si se da el caso, me pregunto si debería vender esta armadura. El rostro de Katarina se sonrojó cuando Shera murmuró ligeramente. Parece caro. Katarina acababa de ocupar un nuevo puesto, y si Shera era despedida de repente, tal vez no habría ningún puesto para un ayudante. Mayor Shera. Tu cuerpo no durará si te mantienes agitada. Todavía queda mucho tiempo hasta que empiece la operación. Después de mirar a Katarina con ojos de simpatía, crunch, crunch, Shera empezó a comer frijoles. Los frijoles de hoy eran dulces. El premio gordo. Hoy podría ser un buen día. Ya has oído a la mayor. ¿Verdad, honorable subteniente Katarina? Vander puso la mano en el hombro de Katarina, que se la sacudió violentamente y gritó de rabia. Cállate. Les mostraré. Conseguiré algunos logros de alguna manera. Correcto, si no supero esta adversidad, convertirme en ayudante no tendría sentido. Katarina comenzó a murmurar fervientemente con los ojos enturbiados. Vander levantó las manos en señal de rendición, al ver que ella se había ido a su propio mundo lejano. Shera se comió el resto de los frijoles mientras la miraba, aparentemente muy interesada. En los años venideros, este enfrentamiento sería conocido como la Batalla del Cruce de Alucía. Su estallido estaba cerca.